Walter, qué gusto, gracias por tu amabilidad de siempre cuando requerimos tu palabra o querer hablar un poquito con mucha calidad, ¿no? Para que nos mejores el momento en el aire de la radio. Te saludamos desde el interior de Santa Fe. ¿Cómo estás? Buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches. El gusto es mío y el agradecimiento también por tenerme en cuenta. Bien, aquí estamos en esta Buenos Aires silenciosa a esta hora ya de la tardecita. ¿Cómo va esa vida, Walter? ¿Seguís con el relato? ¿Lo tenés marginado por un momento? ¿Cómo vas transcurriendo esa pasión? No, ya hace casi 3 años que no estoy haciendo radio directamente. No apareció algo que, digamos, me sacudiera un poco el piso, me sedujera. Así que, bueno, esperando si aparece alguna oportunidad, allí estaré. De lo contrario, bueno, me sigo dedicando a otras cosas. Me gusta mucho escribir, leer, es decir, estoy escribiendo una serie de historias que son maravillosas, no porque las esté escribiendo yo, sino porque se trata de historias vinculadas al fútbol y al deporte en general, escasamente conocidas o directamente desconocidas. Por ejemplo, qué sé yo, la historia del futbolista profesional que mientras estaba en la actividad asaltaba bancos. La historia del cura que jugó un campeonato mundial de fútbol. La historia de deportistas que pelearon en la Primera y en la Segunda Guerra Mundial, en Afganistán. Bueno, en fin, son historias vinculadas al fútbol y a los deportes, pero con muy poca trascendencia, casi desconocidas, diría. Mirá, qué bueno, qué bueno. Y esa es parte de tu esencia, ¿no? Sí, la búsqueda, digamos, dentro de lo mío, de hacer algo, si se quiere, diferente. Es decir, sí. Yo cuando cuento esas historias, cuando las escribo, no pienso solamente en el fútbol, en el deporte, sino en la geopolítica, en la geografía, en la historia, porque todas esas historias están escritas y están de alguna manera ilustradas con sonidos de época. Si estoy hablando de un gol histórico, estará ese gol seguramente, testimonios, alguna musiquita, alguna artística como para vestirlo. Es decir, trabajo mucho en eso, me gusta. No tengo radio, pero bueno, si en algún momento sale algo, ya tengo más de 500 historias escritas. Mirá, qué lindo, Walter. Bueno, y a propósito de esto, ¿no? De lo que vos recién narrabas, contabas, tus relatos, cada gol, la continuidad de cada gol, cada narración, cada cuerpo que le ponías a tu relato tenía esto, ¿no? La mezcla de lo social, de lo geopolítico. Yo recuerdo uno muy maravilloso de un partido con Tigre, por ejemplo, de aquel Boca Tigre que lo dio vuelta, Boca perdía 1-0, gol de Paredes, y me acuerdo puntual que la anoté. Venías con el corazón estropeado, lo tuve que remendar y todavía me duelen las costuras. Pasé una semana bancándome el odio, porque nadie me esquina salmuera cuando es de otro lomo el tajo. Y acá estoy, como dijo Napoleón, las batallas contra las mujeres son las únicas que se ganan huyendo. Sí. Bueno, esto tiene que ver con lo que yo pienso del tema de relatar fútbol, por caso. Para mí relatar es un arte. Claro. Relatar es leer en voz alta lo que los jugadores escriben con los pies. Ahora bien, cualquiera puede relatar, pero hacerlo bien es otro baile, ¿no? No solo hace falta tener un buen caudal de voz, un buen golpe de vista, conocer obviamente el reglamento, tener buena dicción, sino tener una cultura general y fundamentalmente tener un estilo. Porque, fíjate vos, hoy en día hay muchos relatores que hacen buenos covers, claro, pero no son ellos, ¿me entendés? Son el otro, son relatores tributo, digamos. Tener un estilo es algo muy complicado y muy difícil de lograr. Mira. Walter, ¿qué tal? Alberto te saluda, ¿me escuchás? Sí, perfecto. Walter, es interesante leerte en las palabras o escucharte el amor que le tenés a la profesión, digamos, que ha marcado tu vida, por lo que podemos ver en tu historia, lo que conocemos del Walter vida pública, digamos. ¿Cómo haces para estar tanto tiempo alejado de los relatos, siendo que
es tan tuyo este estilo de vida? Bueno, te diría así a mano alzada ya, resignación y valor. Son tiempos muy complejos en los medios. Además, nuestra profesión ha cambiado mucho, se ha farandulizado, ¿no? Sí. En este fútbol ventajero, tramposo, lleno de llorones Andreas del Boca, hay un periodismo Radiolandia al que le rinde más decir que el 4 sale con una ex Gran Hermano en lugar de analizar que el 4 pasa bien al ataque pero retrocede mal. Entonces esas cosas a mí me enojan. Entiendo que tiene que haber espacio para todo, pero hay demasiado espacio para este tipo de periodismo que se está haciendo en estos tiempos. Casi no se habla de fútbol, más bien se grita de fútbol. En lo personal, si bien amo profundamente el fútbol, no me gusta discutir sobre fútbol. Prefiero relatarlo. Como me dijo una vez el escritor chileno Antonio Skármeta, yo le había pedido que me comente la actualidad de la selección chilena. En su momento me dijo: mira, Walter, a mí me gusta el fútbol, pero yo soy pájaro, no ornitólogo. Claro. Walter, recién escuchaba que usted decía recién un poco del nuevo, los nuevos paradigmas, si se quiere, que propone, o más que proponer, impone, me parece hoy, el fútbol o esto que es el mercado, porque ya ha pasado a ser casi un negocio el fútbol. No sé si coincide conmigo o no, pero quería consultarle en cuanto a esta referencia que usted hace. ¿Cree que no sé si decir, se retiró a tiempo, digamos, antes de entrar en esta maquinaria que es lo que propone hoy el espectáculo del fútbol desde los medios? Es que no hubiese estado adentro de ninguna manera. Mira. Por ahí, aunque hubiese recibido un ofrecimiento tentador, en estas condiciones se me hace muy, muy complejo trabajar. No, me siento un extraño, un forastero. Entonces, estoy afuera un poco porque, bueno, tampoco se ha dado la posibilidad, y otro poco por conciencia, por ética, si querés, por dignidad, si querés, que son palabras bastante bastardeadas por estos días, sí. Pero me sentiría realmente muy incómodo, salvo que apareciera un medio que me brindara una libertad absoluta, cosa que es muy complicada en estos tiempos, ¿no? Te baja línea, claro. Yo también soy muy político, y en este momento estoy a contramano de la realidad actual, entonces me resultaría muy, muy difícil reinsertarme. Pero bueno, yo no pierdo la esperanza, esta profesión, claro, ha sido querida. Como una frase muy suya también, los sueños se niegan al desalojo aunque la sensatez proteste, ¿no? Uno nunca deja de soñar. No, claro, no, seguro. Walter, ¿hay un libro o algo de todas esas frases? ¿O está pensado hacer un libro con todas esas frases o no? ¿Cómo es el tema? No, son frases que me gusta a mí colocar en mi trabajo. Pero termina, no sé si usted tiene en cuenta, esto termina siendo un libro de proverbios, digamos, para los que venimos de atrás, muy de atrás inclusive, y lo tenemos a usted como un faro, digamos. Bueno, pero en todo caso lo que he hecho y hago es tratar de evitar las frases hechas. Me molestan mucho las frases hechas, ¿no? Mire usted. Por algo será, ese tipo de... Entonces lo busco desde el lado poético, si se quiere, para romper un poco con ese asunto. Y además porque me gusta a mí, además porque leo mucho, escribo mucho, y esas cosas por ahí se me quedan impregnadas en la piel y me surgen casi naturalmente. O por ahí apelo a dichos criollos. Yo cuando voy a un pueblo, lo primero que pregunto, ¿cuál es el dicho del pueblo? El dicho, claro, más popular. Y no son dichos conocidos en el resto del país, sino en ese pueblo. Y por ahí me sirven en algún momento de un partido, por ejemplo, para ilustrar una jugada o una situación, ¿no? Claro.
Claro. Walter, ¿cómo nació el Walter Gol? Bueno, eso me lo pusieron en Santa Fe Capital. Claro. Creo que fue el hermano de Fabián Massi, el relator. Sí. Mire usted. El hermanito también hacía estudio central y demás. Y en esos tiempos, veníamos de unos tiempos donde había un jugador de Racing, Walter Fernández, que era goleador y le decían Walter Gol. Y de alguna manera se espejó eso en mí. Y entonces cuando había un gol y el hermano de Massi haciendo estudios centrales me avisaba, en vez de decir gol de tal, decía Walter Gol. No. Y ahí yo iba a la información, las presentaba al locutor y salía el gol. Mira. Y ahí quedó y bueno, todo el mundo me dice Walter Gol, el apellido está como en segundo plano. Walter, ¿cómo era su día en un día de una transmisión que usted sabía que iba a ser ponderosa, importante, con brillo, que iba a tener a mucha audiencia escuchando al detalle lo que usted contara, lo que usted relatara para ese oyente que no iba a poder estar cerca quizás de una pantalla, que estaba trabajando, estaba sembrando, estaba en la guardia de un hospital, pero tenía la posibilidad de escucharlo? Digamos, ¿cómo vivía usted un día típico de domingo para un relato de esas características? En realidad, yo comienzo a vivir los partidos, digamos, hoy es lunes, bueno, ya ayer pasó el lunes y yo ya me enfoco en la transmisión del próximo fin de semana, ponele. Y ya voy imaginándome jugadas, imaginándome situaciones, goles, qué diría yo si fulano hace un gol que nunca hizo o hace poco porque no es su función, es defensor, ponele. Entonces voy buscando en ese contexto y voy trabajando de alguna manera el partido que se va a jugar dentro de, no sé, de 5 o 6 días. Y tal vez, seguramente, lo que pasa en ese partido nada tiene que ver con todo lo que yo pensé y soñé durante la semana, pero a veces hay cosas que me pueden servir y se me van a ocurrir seguramente en ese instante. Yo trabajo, digamos, para relatar un partido de fútbol, trabajo toda la semana. Claro. Toda la semana, chequeando la información general, la realidad social, las cosas que pasan en otros mundos, digamos, la música, hasta la poesía. Yo sé que todo eso en algún momento me puede servir. Mira, para ilustrar un relato. Walter, si podrías, si tuvieras la suerte de retroceder el tiempo hacia atrás, ¿a qué relato, a qué evento deportivo te gustaría regresar y volver a hacerlo? Bueno, yo soy bastante, digamos, de los años 70 y 80, pero en los 70 en realidad yo comencé no a relatar, sino dentro de la profesión allá por 1977 en Mar del Plata, mi ciudad natal. Entonces, en lo futbolero me quedo con los años 80, que fue la aparición de Maradona en superficie, ¿no? Sí. Aquel Maradona de Argentino Junior, que en el 81 pasa a Boca, bueno, porque para mí Maradona ha sido un poeta, pero un poeta guerrillero, combativo. Bueno, estoy hablando para una emisora de radio de la provincia de Santa Fe. Maradona para mí era una especie de Paco Urondo santafesino, un Paco Urondo del fútbol, que vivió en un estado de insurgencia permanente. Y su más grande poema, obviamente, lo escribió para todos los tiempos con la zurda en el Azteca de México, y ese día el mundo se levantó en almas. En la triste comparación que suele hacerse, Messi es otro tipo de poeta. Yo siempre digo, más taciturno, genial, pero hermético, más lorquiano, diría yo. Y bueno, pero yo me declaro maradoniano. Y me hubiese gustado, refiriéndome puntualmente a tu pregunta, poder relatar el Mundial del 86, cosa que no sucedió. Mira, claro. ¿Extrañás relatar los goles de Diego? No te digo extrañar el relato, que ya me contaste que hace 3 años que no lo haces, pero digo, puntualmente, ¿a veces te dan ganas de relatar un gol de Diego? Sí, pero además yo con Diego tuvimos una relación allá por los 80,
él era muy de hacer escapadas a Mar del Plata, a la ciudad mía, Sí. y a mí me tocaba correrlo por la ciudad cuando me pasaban la data de que estaba para hacerle una nota. Y así forjamos una muy linda relación por aquellos años. Pero volviendo a esto que me preguntás, no solo sueño que relato goles de Maradona, incluso aquel genial de México 86, donde no pude estar, sino que también le escribo. Y les voy a regalar esto. Bueno, estamos ya casi a 4 años de la muerte del Diego, ¿no? Sí. Sí. Esto que escribí unas horas después de su fallecimiento. A ver. Extraño tu gambeta indescifrable, el gesto intimidante de tu enfado y aquella rebeldía insobornable que acaso fue el mejor de tus pecados. Extraño la sortija de tu pelo, la mueca de tu lengua entre los dientes, el vuelo de tus pies a ras del suelo y el trueno de tu voz por los urgentes. Extraño el sarcasmo en tu mirada, la zurda tan absurda y vanidosa, tu boca lanzallamas que incendiaba, la frase repentina y luminosa. Extraño tus arengas inflamables, tus tripas retobadas en un grito, tu tranco retacón y petulante y el puño desafiante al infinito. Extraño tus diatribas y blasfemias, las partes de tu cuerpo malheridas, aquel tobillo todo a la miseria y el corazón latiendo en carne viva. Extraño tu fastidio en el naufragio, tu boca balbuceante y temblorosa, y en la pesada cruz de ese calvario, tus lágrimas brotando caudalosas. Te extraño, Diego Armando de nosotros, estos otros sin talento, nosotros los que estamos todos rotos y andamos por la vida con lo opuesto. Te extraño y te encuentro en las paredes que no olvidan lo que hiciste, paredes que parecen preguntarse ¿a qué otro planeta te nos fuiste? Qué bueno. Qué bueno. Buenísimo. Qué lindo, Walter. Walter, ¿Cuánto demoró Walter en escribir eso? En narrar eso. Porque eso florece. Una botella de tinto en la madrugada. Mirá vos, una botella de tinto en la madrugada. Qué bien. Cuando todo fluye, ¿no? Es cuando fluye. Cuando todo fluye y uno está con uno mismo. Claro. Todos duermen, hay silencio, Sí. Está la gata que suele también impregnarle magia a esos momentos de la madrugada. Qué lindo. Sí, me gusta. Soy muy nochero, pero en casa, ¿no? Sí. ¿Qué le preguntarías a Diego si tuvieras la suerte de entrevistarlo por última vez? Y te daría una sola pregunta, como en conferencia de prensa, ¿no? Qué sé yo. No, le preguntaría, ¿cómo es ese lugar donde estás, Diego? ¿Cómo es ese lugar? Te lo pregunto porque sé que yo voy a ir a ese mismo lugar. No sé cuándo, pero voy a ir. Entonces, avivame un poco. Contame, ¿cómo es ese lugar donde estás hoy? Qué lindo. Walter, ¿qué pasó en Estados Unidos? Hay tantas historias, tantas versiones. La última vez estuve viendo una serie que hizo la hija de Diego Armando Maradona y le hizo notas a quien fuera el entrenador de Diego, Signorini, y él dijo en la entrevista que le hacía a la hija de Maradona que Diego había sido como una especie de carta de cambio, ¿no? En aquel momento cuando pasó lo de que pasó en Estados Unidos. Eso fue lo último que a mí me llegó, por lo menos a través de una serie, en este caso, que buscaba plasmar la historia de Diego Maradona, pero vista desde el objetivo de la hija, digamos. ¿Qué le parece a usted, digamos, desde su óptica? Me interesa, a sabiendas que usted tiene una trayectoria, lo conoció seguramente muchísimo mejor que nosotros aquí, y por ahí tiene usted una versión o calcula una versión. ¿Qué pasó en el Mundial de Estados Unidos? Yo estoy
convencido, pero no tengo una perra prueba para demostrarlo, que le tendieron una cama grande como una casa, de 2 plazas, al Diego. Porque como te decía recién, yo comparaba a Maradona con un poeta combativo que murió con un arma a la mano, como el santafesino Paco Urondo. Sí, señor. Y Diego siempre se le paró de manos al poder, aún en sus contradicciones. Recuerdo México 86, se jugaba en el horario de más calor, era criminal, y Diego salió a poner la cara por todos los futbolistas, diciéndole a la FIFA barbaridades, pero verdades. Bueno, lo tenían montado en el izquierdo ya, en la FIFA. Sí. Y yo creo que sí, que hubo una cosa extraña. Yo estuve en ese mundial en Estados Unidos, y estuve viviendo el paso a paso durante toda la noche cuando apareció inicialmente la noticia, la información de que había dado un positivo, y fue realmente algo que no se puede explicar sencillamente con palabras, porque estaba brillante el Diego, estaba sanísimo el Diego, estaba para conducir al equipo hacia algo grandioso el Diego, y sin embargo, ¡pac!, como él mismo dijo, le cortaron las piernas. Walter, hoy cuando te escuchás, vamos a habitar en ese ámbito tan tuyo, cuando escuchás relatos tuyos, como le pasa a tus seguidores, al oyente de radio, cuando te escuchás en algunos hitos, ¿no? Boca campeón de una copa, de un torneo, la selección argentina en un partido decisivo, porque también relataste la selección, cuando te escuchás, ¿qué siembra en vos? ¿Qué genera en vos escucharte? Bueno, a veces me ruborizo de escuchar ciertas cosas que he dicho, pero en definitiva siento un gran orgullo, por una razón muy sencilla. Yo vengo de ese hondo bajo fondo donde el barro se subleva, es decir, sí. Yo vengo de una familia muy, muy humilde, muy laburante. Yo solamente pude ir a la escuela, la primaria, nada más. Mira vos, mirá. Tengo el 7º grado aprobado y punto. No hubo secundaria, no hubo facultad. La secundaria y la facultad fueron las canchas a las que iba, la calle que transitaba. Y eso me llevó, cuando apareció la posibilidad de comenzar a relatar allí en Mar del Plata, a darme cuenta de algo que hasta ese momento lo tenía medio ahí, ¿no? Siempre me gustó leer, incluso mi madre me llevaba de niño a las bibliotecas públicas que había en ciertas plazas de Mar del Plata, retiraba libros, los leía, pero ahí me di cuenta que con las 4 o 5 palabras que me había dejado la buena escuela primaria, no me iba a alcanzar para lograr hacer algo en esta profesión. Y fue ahí que profundicé lo de la lectura, ya tenía una cierta facilidad para escribirlo, profundicé también, y entonces tengo 5 mundiales de fútbol encima, un mundial de básquetbol relatado, Juegos Olímpicos. Cuando miro por el retrovisor digo, puta, loco, tenés que estar orgulloso, porque sí. Yo vivía en un lugar donde había muchas tentaciones peligrosas, claro. Y logré escapar de eso. El fútbol me salvó la vida. Mirá vos. Walter, ¿qué sacrificio le pidió esta profesión? ¿Qué tuvo que decir? Uy, caramba, esta profesión me está pidiendo que haga este sacrificio y lo voy a tener que hacer, lamentablemente. Algo que seguro le ha pasado, porque el trabajo de usted implica del tiempo que justo es para el resto de los mortales un disfrute, ¿no? Fin de semana, qué sé yo, estar por ahí tener una vida más tranquila, cumplir 8 horas y después poder volver a casa. Pero esto del periodismo no tiene horario, es una profesión en ese aspecto que realmente te tiene que gustar, porque te va a pedir siempre un poquito más. A Walter Saavedra, en todo este tiempo, en toda esta trayectoria, seguramente le pidió más de un sacrificio, pero cuénteme uno que usted recuerde. Yo diría, me privó de placeres familiares, como nacimiento de hijos, por ejemplo, estar ausente. ¿Cómo fue eso? Bueno, uno de los casos, yo estaba en Santa Fe Capital, trabajando para LT10, Radio Universidad,
mi esposa embarazada, pero tenía que tener familia a la otra semana que iba, porque era una cesárea, entonces lo habíamos coordinado, porque a mí me tocaba la otra semana relatar en Santa Fe. Ese fin de semana, Unión jugaba un viernes en Caballito con San Lorenzo, y al otro día Colón en Mataderos con Nueva Chicago. Entonces viajamos con el Flaco Vergesio, el equipo, transmito el partido de Unión, que no había ganado nunca ese año todavía, estaba muy complicado con el descenso, y le gana a San Lorenzo. Y termina el partido, no la transmisión, el partido, y desde Estudios Centrales me dicen, Walter, quédate tranquilo, pero nació Facundo. Y yo no entendía, porque tenía que nacer la otra semana. Bueno, le habían encontrado los médicos el cordón umbilical enrollado del cuello, buscaron por toda la ciudad a mi señora, la encontraron, la internaron, la operaron y nació el pibe, fenómeno. Y entonces me dice, quédate tranquilo, está todo bien, salió todo bárbaro, ahora te mandamos a Fabián Masi para que te reemplace el partido mañana en Mataderos. Y le digo, paren. Si Unión no ganaba nunca, y hoy ganó y nació mi hijo, me quedo porque mañana Colón le gana a Chicago. Y efectivamente, el otro día Colón le ganó a Chicago. Así que llego 2 días después a Santa Fe y vamos entrando a la ciudad y había pasacalles que decían Facundos de Colón, paredes pintadas que decían Facundos de Unión, y la enfermera me estaba esperando en la puerta de la clínica para llevarme a conocer a mi hijo. Y después mi mujer me contó que la doctora, la que le hizo la cesárea, estaba escuchando el partido a mí, me estaba escuchando por radio. Una cosa, es una película, ¿me entendés? Es un cuento. Bueno, eso me lo perdí. El nacimiento de mi hija, por ejemplo, casi me lo pierdo, pero llegué con lo justo. Yo estaba debutando en Radio Rivadavia en el 95 en Arabia Saudita, la Copa Rey Fahd. Jugaba la selección de Pasarela. Entonces, bueno, terminé esa copa, estaba por nacer mi hija, pero yo, y en este caso era en Mar del Plata. Llego a Buenos Aires, Seiza, la radio me había puesto un avión a Mar del Plata en Aeroparque, llego a Mar del Plata y a las pocas horas nace mi hija, que fue casi con lo justo, ¿me entendés? Pero esos procesos previos tan importantes en la vida familiar, me los perdí, cumpleaños, casamientos, bueno, un montón, pero nada que reprocharle a la profesión. No, tal cual. Claro. Todos sabíamos en mi núcleo familiar cómo era esta historia. Qué bueno. Claro. Sí, Walter, sin abusar de tu tiempo, pero disfrutándote mucho cada palabra, cada expresión, te quiero profundizar sobre esto, ¿no? ¿Qué dirían tus viejos de este buen hombre que con su relato generó y estremeció mucha gente se siente involucrada con lo que vos narrás, contás, y que mucha gente te extraña en la radio? ¿Qué dirían tus viejos? Mira, yo recuerdo cuando empecé allá por 1977, obviamente no salía al aire. Yo vengo de una escuela diferente. Me pasé 2 años yendo a las canchas de la Liga de Mar del Plata a cubrir los partidos para la radio, pero sin salir al aire, pasando la información por teléfono a otra persona que en ese caso sí la contaba al aire. Y por supuesto no había plata, pero siempre tuve este tema. Nunca trabajé gratis. No había plata, pero yo el colectivo o los colectivos para ir a la cancha me los hacía pagar. El sándwich y la coca en la cancha me los hacía pagar. Es decir, como un viático, digamos. Bueno, pero por aquellos años, una noche mi padre me dijo, todo muy lindo, la radio, el periodismo, dice, pero tenés que trabajar. Claro. Pero papá, este es un trabajo. Bueno, al principio no lo entendió, hasta que salí por primera vez al aire, y ni que hablar cuando relaté por primera vez un partido. Bueno, mi viejo, muy futbolero, estaba babeando de orgullo, y mi madre, que falleció hace menos de un año, me seguía por radio en Mar del Plata, mientras yo estaba, hasta saben qué lugar del planeta,
con la radio ella me seguía, la ponía en la mesita de luz y por ahí se quedaba dormida con mi relato, pero me tenía ahí, ¿me entendés? No, en ese sentido ellos tenían un gran orgullo, entendieron al final que todo aquel esfuerzo no fue en vano, y bueno, por lo menos a falta de cultura general, de escuela, de estudio, me terminé haciendo algo o alguien en un medio tan competitivo, furiosamente competitivo como este. Hoy en la actualidad la televisión está emigrando hacia otros lados. No es que la gente no mira tele, sino que están cambiando las formas en que uno mira televisión, digamos, con la aparición del streaming y las plataformas digitales y demás. Pero la radio parece sobrevivir hasta ahora. Por eso, y bueno, por el bien de nuestro trabajo, Emiliano, espero que la radio siga sobreviviendo. ¿Qué es la radio en la vida de Walter Saavedra? La radio es la banda de sonido de mi vida. Yo le decía hace un rato que la radio me salvó la vida. Yo era un muchacho sin recursos, rodeado de peligrosas tentaciones, con amigos del barrio que aún siendo muy jóvenes ya estaban jugados, que no tenían nada que perder, atrapados en eso y donde me iban a terminar arrastrando probablemente. Claro. Y entonces apareció la radio y me rescató, me dio la vida que yo no tenía por entonces. A propósito de esto, recuerdo una vez cuando sus desnudos escandalizaban a cierta gente, Marilyn Monroe dijo: no es cierto que no tuviera nada puesto, tenía puesta la radio. Y a mí me parece que la radio desviste a las personas, las muestra tal cual son. Yo puedo impostar la voz, pero si soy un miserable la gente lo va a descubrir. Puedo fingir un rato, jugar a quien no soy, pero me van a desenmascarar tarde o temprano. Claro. La radio es eso, esa cosa que se dice de la magia. Bueno, mira, casualmente estaba terminando de escribir una nueva historia de esas que les contaba recién, una historia tenebrosa, que empieza así: 11 años y 7 meses, 4.230 días o 101.520 horas. El tiempo es el mejor reflejo de la libertad y su ausencia supone el mayor golpe a los derechos fundamentales de todo ser humano. Colombia convivió más de medio siglo en un sendero de acoso, sangre y muerte desde una selva que cobijaba el terror. Un insensible aliado que fue superado por una radio, sus voces relatando fútbol y la indescriptible imaginación de los goles. Esta es la historia de un grupo de cautivos y de cómo su amor por el fútbol les hizo sobrevivir, porque no existe lugar donde no se griten los goles con más fuerza que en la selva. Y entonces dice la historia: el 1 de noviembre de 1998 estaba trabajando en la ciudad de Mitú. Hacia las 4:45 de la mañana, 2.000 integrantes de la agrupación terrorista FARC incursionaron con cilindros bomba y armamento pesado como bazucas, morteros, granadas y ametralladores. Fueron asesinados 17 compañeros míos, varios civiles fueron sacados de sus viviendas y fusilados en la vía pública, y a 61 de nosotros nos secuestraron. Esto lo dijo Luis Mendieta, que era un general del ejército colombiano que acababa de ser secuestrado. Estuvo 11 años y 7 meses detenido hasta que el ejército un día llegó a la selva y lo rescató a él y a otros como él. Ahora, ¿pero cómo sobrevivió? Los tenían en jaulas, jaulas de madera, de alambre, semidesnudos, con muy poca comida, los relajaban todo el tiempo, les pegaban, bueno, eran detenidos, estaban secuestrados. Sobrevivieron porque un día apareció un emisario que sería el equivalente al defensor del pueblo nuestro, sí, al medio de la selva, y le llevó unos aparatos de radio. Desde ese momento sintieron que ya no estaban solos, que ya tenían compañía. Si bien no los dejaban escuchar radio todo el día, y a veces, cuando sabían que podían interceptarlos, los obligaban a apagarlas, empezaron a crear un vínculo distinto y empezaron a escuchar el fútbol. No solo la música y las noticias, el fútbol. Entonces uno de ellos un día dijo, después de tantos años preso: vamos al estadio, que era como decir, vamos a escuchar el partido.
y se juntaban y escuchaban el partido de fútbol. Y así sobrevivieron, gracias a la radio y gracias al fútbol, en el medio de la selva, tantos, pero tantos años secuestrados estos personajes de esta historia. Qué bárbaro, qué bárbaro. Qué capacidad de vuelo, por favor. Sí, sí. Walter, a propósito de esto, de todo lo que me estás contando, y le estás contando a la audiencia por sobre todas las cosas, vamos a volar, yo recién te decía qué capacidad de vuelo, vamos a volar en la imaginación, y quiero que me cuentes si Dios, la vida, el destino, lo que quieras o como te guste llamarlo, ¿dónde te gustaría que el destino, el universo, diga, Walter, tu última función va a ser en este lugar, en esta cancha contra estos equipos? ¿Dónde te gustaría que sea tu última función como relator? Mira, la verdad que es una fantasía que me ha rondado varias veces. Yo empecé en LU6 Radio Atlántica de Mar del Plata ya por 1977. Me encantaría cerrar el círculo de mi vida, digamos, profesional en esa emisora, por ejemplo. Sí. No solo relatando a Alvarado, Aldo Civi, que son los equipos que hoy están en el fútbol del ascenso, en el Nacional B, la Primera Nacional, sino también haciendo algún tipo de programa. Me encantaría, sería un cierre, digamos, perfecto, ¿no? Mirá. Empezar y terminar en el mismo sitio. Mirá qué lindo. Walter, te llevo a una de tus grandes pasiones que además lograste cautivar también esa pasión en quien te escuchaba. Y estoy hablando de Boca Juniors. ¿Qué le dirías a Riquelme? Alguien que vos adorabas y adorás, me imagino. Pero ¿qué le dirías a esta versión de Riquelme dirigente? La verdad que yo no estoy hoy por hoy, digamos, conforme con lo que pasa en Boca Fútbol, digamos. Riquelme es constantemente atacado porque es un tipo muy especial, porque no les da bola, porque los ningunea. Está haciendo, digamos, la carrera de dirigente. Él tampoco tiene una escuela como dirigente. En todo caso puede espejarse en algún directivo que haya conocido alguna vez, alguno bueno, porque también hay muchos ventajeros, tramposos, hasta delincuentes, pero ser presidente de Boca es, creo, y perdonen la exageración, más complejo que ser presidente de la nación. Así que paciencia y a tomar buenas decisiones y a meter la mano en el bolsillo también de vez en cuando, ¿no? Claro, sí, porque si mirás la vereda enfrente te traen un par de campeones mundiales y vos estás ahí peleando entre las aguas de casi de la mitad de la tabla, viendo cómo se te escapan los de arriba, y eso en Boca no es posible, quiero decir. Ya sé que soy no exitista, pero bueno, así me crié, soy argentino, ¿qué voy a hacer? Tal cual. ¿Y cómo definirías esta pasión llamada Boca Juniors? El hincha de Boca, ¿qué es ser hincha de Boca? ¿Con qué metáfora me lo podés trasladar en el tiempo, con tu capacidad de vuelo? Mirá, no sabría decírtelo, porque alguna vez quise escribir algo poético, digámoslo así, sobre Boca y se me complicó, porque, digamos, para mí Boca es la infancia, Boca es Bernardino Veiga por la radio, por la Espica, relatando los partidos de Boca, y yo con mi viejo escuchándolos allá en Mar del Plata, y yo asombrándome, porque claro, los relatores que por aquellos años se escuchaban, gritaban el gol, no de la manera histérica que lo hemos hecho, bueno, yo por caso, ¿no? El grito de gol era corto y se acentuaba en la L de gol, en la última letra. Y Bernardino Veiga, como que la ignoraba la L y multiplicaba su esfuerzo en la O. Casi la L ni la nombraba. Y a mí me llamaba la atención eso. Bueno, un poco es eso, Boca. Es la infancia, es el lugar al que uno suele pretender regresar, en vano, claro, y eso es Boca. Después, no sé, debería sentarme seriamente alguna noche y buscar poder escribir para narrar qué
qué es Boca, porque Boca es muchas cosas, muchas cosas. Y tuviste... Es la vida, es la vida. Es la vida. Tuviste grandes noches en la Bombonera. Se habla mucho de la Bombonera. ¿Y la Bombonera qué es para vos? Es como un hogar, ¿viste? Yo llegaba a la Bombonera y era como que no había salido de mi casa, estaba entrando a mi casa. Siempre lo sentía así, siempre. Sobre todo en los últimos años que transitaba mucho la Bombonera. Y asombrarme porque tener un vaso con agua o una botella con agua sobre la mesa donde se apoyaba la consola y demás, los micrófonos, y de repente ver cómo casi burbujeaba el agua porque vibraba el estadio. Estoy diciendo algo que todo el mundo futbolero de una u otra manera sabe, conoce, sí, o ha escuchado, sí. Y se movía eso era conmovedor, sentir ese cagazo, ese julepe en la planta de los pies, esa cosquilla del cemento vibrando. Bueno, la Bombonera es un resumen de muchas cosas. No voy a decir, porque sería ya una frase hecha, es el patio de mi casa, no, pero formaba parte de mi vida, forma parte de mi vida, y ahí sí, ves, la extraño mucho. La extrañas mucho. La extrañas mucho, sí. Mira. Walter, simplemente agradecerte, porque te hemos llevado, te paseamos de lado a lado y siempre con una calma, una profundidad en cada palabra, con un sentido supremo que nos ha llevado a volar por un ratito más allá, Albertito, ¿no? Y eso se agradece. Cuando te disponen tiempo de calidad, eso se agradece y mucho y se valora. Así que Walter Saavedra, siempre es un placer hablar con usted y de la manera en la cual usted nos regala su tiempo. Muy agradecido. No, yo les agradezco todo este tiempo que me han permitido hablar, comunicarme con ustedes, con la gente que está escuchándolos en diferentes sitios. Ha sido un honor y estoy muy agradecido, como siempre, por todos los gestos que ustedes tienen para conmigo. Un gran abrazo, un gran cariño para todos. Gracias, Walter, gracias. Un abrazo para usted también y una vez más, muchísimas, pero muchísimas gracias por este tiempo de calidad con nosotros. Gracias. Espero que se haya sentido cómodo a la altura de lo que nosotros lo imaginamos que podía ser, nada más. Me conformo con eso, nada más. Tranquilo, amigo, tranquilo. He estado muy cómodo y bueno, y muy feliz. Hace rato que no estaba frente a un micrófono.